La entrevista. Hoy contamos con la grata presencia del amigo Juan Berigüete, quien es el asesor técnico de la Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, la famosa entidad del Consejo Nacional de la Seguridad Social, conocida como la DIDA. Berigüete, bienvenido a nuestro espacio El Mundo del Seguro. Gracias, agradecemos la invitación que nos hacen y presto a compartir con ustedes y con los amables televidentes. Qué bien. Pues entrando en materia, tú sabes que una de las grandes preocupaciones en los actuales momentos para el Sistema Dominicano de Seguridad Social es la figura de la elusión. El señor Superintendente de Pensiones, el licenciado Ramón Contreras, la Asociación de Administradores de Fondos de Pensiones y la propia Asociación de Administradores de Riesgo de Salud han denunciado públicamente la existencia de más de 498,000 empleados que han sido reportados a la Seguridad Social por debajo de lo que devengan. Y peor aún, hay más de 100,000 empleados que han sido reportados con sueldo de 50 a 100 pesos, con la desgracia para el sistema de que esos trabajadores tienen núcleos familiares muy amplios y que muchas veces sus condiciones de vida no son las más halagüeñas y por tanto o están enfermos, están más proclives a enfermarse. ¿Cuál es la posición de la DIDA frente a esta situación que tanto afecta el equilibrio financiero del Sistema Dominicano de Seguridad Social? Bueno, decir que nosotros hemos visto con mucha preocupación también la situación que se denuncian, que se informan. Como usted ha dicho, el superintendente de pensiones ha alertado, igual que como está plasmado en el boletín de CIPEN del primer trimestre de este año, que hay una gran cantidad de personas, más de 450,000, que están siendo reportadas por menos de los salarios mínimos de los diferentes sectores. También hemos escuchado la posición de ADAF, de ustedes como ADARS, y más reciente la Tesorería de la Seguridad Social también ha puesto de manifiesto, y eso a través de un comunicado, de la existencia de una figura que es, yo diría que diferente y mucho más directa para lo que se puede considerar como fraude, que son la más de 100,000 personas que están siendo reportadas por salarios con salarios muy bajos, hablar desde 100, de 50, 100 y hasta 1,000 pesos. Esto por empleadores virtuales, pero por empleadores virtuales que más que eso son empleadores falsos. Entonces, iniciar con lo que el superintendente ha dicho. Recordemos que el total, lo más de 450,000 personas que están siendo reportadas por menos del salario, de los salarios mínimos de los diferentes sectores, tienen una situación muy diferente a la que se plasma a cuando se hace el fraude. ¿Por qué? Recordemos que en la población nuestra hay muchos trabajos de tiempo parciales, de ingresos muy bajitos, que la Tesorería de la Seguridad Social, sí haciendo otro tipo de ejercicio, pudiera confirmar qué nivel de elusión hay entre eso. Lo más preocupante son los empleadores que se crean de manera fraudulenta para crear nóminas y vender seguro y cosas como esa. La Tesorería de la Seguridad Social en el comunicado reciente da 60 días para que ellos de manera voluntaria, esos empleadores, puedan tomar la decisión de excluir esas nóminas del sistema por el daño que eso ocasiona. De no ser así, serán sometidos a la justicia, además de que esas nóminas se van a excluir del sistema. Ojalá, Berigüete, que la Tesorería de la Seguridad Social cuenten con los mecanismos de presión, los mecanismos de recursos para ser un poquito más drástico, porque el que hace eso está robando. Eso es una actitud dolosa y por tal razón debe recibir un castigo para que sirva de ejemplo
a alguien que esté pensando en hacer lo mismo para que no lo haga. Y la otra parte que mencionas de los empleadores virtuales, que hay varios, que se prestan también a asegurar personas enfermas, ya el Tribunal Constitucional de la República emitió la sentencia 27-15 que prohíbe los empleadores virtuales. De tal forma que yo creo que es una labor importante de todo el sistema y sobre todo de la DIDA, como Dirección de Información y Defensa de los Afiliados, hacer valer esa realidad a fin de que el sistema se fortalezca y el que sea indigente, que esté en el régimen subsidiado como establece la ley y que termine de implementarse el régimen contributivo subsidiado. ¿Qué tú piensas al respecto? Bueno, con relación a ese tipo de posición nuestra, como DIDA, siempre la hemos denunciado ante el Ministerio de Trabajo y ante la Tesorería de la Seguridad Social los casos que nos son reportados directamente por los trabajadores y otros que nosotros nos enteramos cuando van a recurrir en busca de alguna prestación que ellos entienden que no se le está entregando lo que debía ser, como es el caso de las pensiones, una pensión de discapacidad que aplica para un 60% del salario promedio total, de los últimos 36 meses, cuando es total, y los beneficiarios se dan cuenta que tenían un salario muy diferente al que ellos entendían, cotizaban, porque un empleador cualquiera, y esto se da a todos los niveles o a muchos niveles de tipo de empleador, no solamente con los virtuales, sino que se da también con muchos empleadores regulares. La DIDA reporta a estas instancias, a la Tesorería del Ministerio de Trabajo, este tipo de situación. Nosotros todos los años tenemos un sinnúmero de denuncias que la llevamos como caso para que estén enterados y puedan tomar alguna decisión que ponga freno a este tipo de acciones. Muy bien. En otro orden, Berigüete, ¿cuál ha sido la experiencia de la DIDA después que llegó a un acuerdo con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, la CISALRIL, para establecer unos centros de apoyo en los diferentes prestadores de servicios de salud? ¿Cómo ha funcionado esto y qué beneficios eso ha brindado a los afiliados? Bueno, es una iniciativa pendiente que tenía la DIDA desde hace mucho tiempo y hemos podido materializarla en los últimos tiempos. La Superintendencia de Salud, la CISALRIL, nos ha brindado apoyo en ese enlace que tiene con las ARS, igual que el Ministerio de Salud con los prestadores de servicios de salud. Los resultados han sido muy buenos, especialmente porque situaciones que se presentaban con frecuencia se han ido disminuyendo en la relación, vamos a decir, de empleador, de trabajador, que es del afiliado, el usuario, esto con el prestador y con la ARS. En estas tres patas hemos estado interviniendo, mejorando los servicios que se brindan de manera tal que no se sigan repitiendo algunas situaciones que eran muy frecuentes. Muy bien. Perfecto. Por otro lado, queríamos ver qué usted nos puede resaltar para los amigos televidentes pueden ser las principales fortalezas con lo que cuenta desde un punto de vista macro nuestro sistema dominicano de seguridad social. O sea, si lo vemos que ya tiene bueno, el sistema inició hace unos 13 años, pero ya con casi todas sus partes funcionando como fue la visión de ese entonces. ¿Cuáles son las principales fortalezas con las que cuenta ya un sistema que va entrando en cierta madurez? Lo primero a resaltar son los niveles de inclusión de personas con un derecho que no puede ser regateado. Recordemos que antes del inicio del Sistema Dominicano de Seguridad Social, la afiliación en salud, por mencionar un ejemplo, andaba
una cobertura de un 7% de la población. Y en el 2007, cuando entró el Seguro Familiar de Salud del régimen contributivo, andaba por cerca de un 20%, ya con parte del régimen subsidiado dentro. La cobertura actual en el Seguro Familiar de Salud, tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado, ronda el 64% de la población, que son más de 3.400.000 personas que están incluidos. Lo mismo pasa con pensiones. En pensiones hay actualmente trabajadores cotizantes, más de 1.500.000 activos, más los otros que han hecho algunos aportes en algún momento y que esperan por nuevos aportes como trabajadores, claro, y que además sus fondos siguen generando unos ingresos. Quizás eso se refiere a lo que es cobertura en sentido general, pero es bueno resaltar también, y ya lo decía al principio, el tema del derecho que se tiene y los niveles de regulación. Recordemos que en el caso del seguro de salud, las ARS, que ahora son que son ARS, ahora que eran los seguros de salud, igualas médicas. No tenían, las igualas médicas no tenían vamos a decir, el nivel de regulación que tienen hoy. Recordemos que hoy se le da un nivel de supervisión con la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, ISARRIL, y se tiene plasmado cuáles son las coberturas y cuáles son los niveles de administración de esos riesgos que ellas realizan. Claro, por otro lado, sería bueno resaltar cómo va funcionando, porque muchas personas desconocen a veces hasta cómo utilizar, quizá porque nunca le ha sucedido un evento, la parte de riesgos laborales en la ARL como tal. ¿Cómo ha ido funcionando eso? ¿Cómo se ha ido fortaleciendo? Porque entendemos incluso que tiene un monto ya elevado, cotizado ya a través de lo que es riesgos laborales. Un fondo de 19.000 millones tiene. Ahí la gente. Sí, eso también bien importante, hace sus aportes magníficos. Yo sé que ustedes tienen ya un tipo de manejo con ellos en el tema de los seguros de los seguros de salud. Esa es otra conquista que ha traído el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Hoy se maneja totalmente diferente a como se hacía antes de marzo del 2003, cuando se empezó a ofrecer ese tipo de servicio, especialmente por el apoyo que se le da al empleador cuando se le presenta un evento de riesgos laborales en su empresa, y la protección que se le da al trabajador, que eso incluye la pensión de discapacidad, la pensión de sobrevivencia para quienes le sobreviven en un momento que se produzca un desenlace fatal por una situación laboral, y el beneficio que tiene el empleador y el empleado con el subsidio o el pago que se realiza al trabajador mientras está discapacitado y no recibe una pensión. O sea que ahí han habido también unos avances muy significativos. Perdóname, Franklin, la sociedad dominicana percibe a la DIDA como una institución muy importante del sistema, y en varios países donde también se ha implementado seguridad social, digamos que no existe una institución que sea una especie de defensor del afiliado, lo cual da un equilibrio y lo cual es muy halagüeño para todos los afiliados, no solamente los titulares, sino también los dependientes, que muchas veces no tienen la orientación que tiene el titular. La DIDA ha implementado una campaña publicitaria que, entre otras cosas, menciona que la DIDA orienta, defiende e informa. ¿Cuál ha sido la experiencia de esta campaña y cuáles son, digamos, en términos de proyecciones, las demás áreas que la DIDA piensa robustecer en el ejercicio de las funciones que le da la ley como parte del Sistema Dominicano de Seguridad Social? El objetivo de la campaña es dar a conocer los servicios que ofrece el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y que en caso de presentársele alguna situación a los
afiliados a los usuarios sepan dónde conseguir ese apoyo en la DIDA. En términos de resultados, nosotros vemos con mucha frecuencia que personas que se acercan donde nosotros buscando servicios nos manifiestan que lo conocen por esa vía. Por eso es tan necesario ese tipo de instrumento. Atendiendo a la segunda interrogante, la DIDA se mantiene realizando sus actividades, además de las directas, de orientación, de defensoría que realiza, las de promoción, de ir a los que no siempre pueden venir donde nosotros porque no tienen los medios, como es el caso de quienes están en el régimen subsidiado. Hacemos unas supervisiones y unos encuentros alrededor de las UNAP, a donde acuden estos usuarios de manera regular, y son de las cosas que a nosotros nos da mucha satisfacción, especialmente porque no tienen los medios regulares como para ir donde estamos nosotros y donde están quienes le brindan los servicios de aseguramiento de manera regular. Berigüete, qué bueno que has podido resaltar la labor de la DIDA, y queremos también preguntarte, porque nos mencionabas fuera del aire, que han podido, en los últimos 2 años, han podido incluso incrementar la presencia a nivel nacional con la apertura de nuevas oficinas en todo el territorio. ¿Cómo ha sido esto posible? ¿Qué se ha logrado con esto? Imagino que ha sido muy positivo ese añadir las oficinas. Sí, bueno, con unos aportes extraordinarios al presupuesto de la DIDA que ha realizado el gobierno, el presidente Medina, atendiendo a unos lineamientos de su gobierno, cosa que nosotros siempre esperamos. El año pasado pudimos ampliar nuestras coberturas con 7 oficinas en todo el territorio nacional, que nos han ayudado significativamente a fortalecer los servicios que brindamos a los afiliados. Ojalá que en cualquier momento podamos estar en cada una de las provincias del país. Claro, sí debe ser. Por otro lado, se nos ocurría preguntarte, la Ley de Seguridad Social indica que es necesario y obligatorio la educación en seguridad social en las escuelas. Y al parecer ya finalmente el Ministerio de Educación y por otro lado el Ministerio de Salud están apoyando esta iniciativa y lo están incluyendo en los programas de estudio, tanto de primaria, educación media y bachillerato. ¿Cómo la DIDA se estaría involucrando en observar, defender y hasta que esto sea realmente ya llevado a cabo? Bueno, decirte que nosotros siempre hemos estado interesados y hemos sido abanderados de que de una vez y por todas la educación debe incluir temas como de tanta importancia como el tema de la seguridad social y lo que ella significa. Decir que desde los años 2003 y 2004 la DIDA ha realizado siempre gestiones para lograr que los ministerios puedan incluir este tipo de asignatura. Hoy se presenta una oportunidad de oro, especialmente por lo que todos conocemos, la revolución que se está dando en educación, la disponibilidad de espacio y recursos que tienen. Hablar de la tanda extendida y lo que eso abre como espacio, como para incluir temas de esta importancia, y también la disponibilidad de recursos para contratar los recursos humanos que pudieran ofrecer estos servicios de la mejor manera, o sea, que pudieran llevar este tipo de educación. La DIDA siempre presta a apoyar en este tipo de iniciativa. Sabemos que esto no se puede dar tan, vamos a decir, de repente, porque se necesita de una estructura que apoye ese tipo de docencia, y la DIDA ojalá que en cualquier momento se esté convocando como para preparar a quienes van a tener ese tipo de tareas
y la DIDA con mucho gusto estará apoyando. Perigüete, hay algunas cosas dentro de lo halagüeño, lo promisorio y la conquista social de envergadura que implica la seguridad social. Hay algunos aspectos que todavía no se han completado. Nosotros quisiéramos saber cuáles son las iniciativas de la DIDA a fin de demandar que se cumpla, como por ejemplo la implementación de la atención primaria en salud, tal como lo establece la ley 8701, y también la universalidad del aseguramiento, porque la Constitución de la República Dominicana no establece dominicanos de primera ni de segunda categoría, todos somos iguales. Y la ley establece que todo dominicano residente legal en el país tiene derecho a los servicios de salud. Entonces de ahí se habla de ese principio de universalidad. Sin embargo, todavía quedan unos 3.600.000 dominicanos, casi 4 millones, que no están en la seguridad social. ¿Cuáles son esas iniciativas que tiene la DIDA a fin de que se cumpla con esos parámetros, con esos artículos, con esas disposiciones legales de la ley 8701? Bueno, con relación a la atención primaria en salud, la DIDA siempre ha tenido una posición definida de la importancia que reviste para cualquier sistema de seguridad social y para cualquier sistema de salud en el mundo de la atención primaria en salud, por varias razones. La garantía del servicio efectivo que se ofrece cuando se aplica este tipo de estrategia y de lo que esto significa también para la estabilidad financiera del sistema. Nosotros como DIDA promovemos ese tipo de iniciativa, claro está, esperamos, aunque empujando hacia allá a quienes tienen que tomar las decisiones de manera tal que se aplique en cualquier momento la atención primaria en salud. Con relación a la universalización de los servicios en el sistema dominicano de seguridad social, es verdad que hemos avanzado mucho, ya lo decíamos al inicio de esta entrevista, que la población dominicana está cubierta en cerca de un 64%, que todavía nos queda esa brecha por avanzar. Una de las situaciones que pueden producir un salto significativo es que inicie el régimen contributivo subsidiado. Ya tenemos el régimen contributivo y el régimen subsidiado, pero con el régimen contributivo subsidiado que se complete lo que la ley establece como medios de financiamiento y de entrega de los servicios, se debe avanzar a la universalización. También hay que crear dentro del sistema unos instrumentos que permitan a la población de los diferentes regímenes moverse cuando sea necesario. ¿A qué nos referimos? El que está hoy en el régimen contributivo y deja de trabajar, que debe ir a otro de los regímenes, al régimen subsidiado, si es indigente, y en caso de que se inserte en la parte informal de la economía y que aplique para el régimen contributivo subsidiado, también hay que establecer las vías en que se van a mover de un sitio al otro, porque es probable que hoy tengamos una población que puede aplicar al régimen subsidiado, pero los mecanismos no son tan cortos. Y digo esto porque muchas personas que no están hoy en el régimen contributivo, que aplican para estar que dejaron de trabajar y aplican para el régimen subsidiado, tienen que hacer un tránsito que no siempre es el más fácil. Nosotros tenemos muchos reportes de personas que ya estuvieron en el régimen subsidiado y que por una razón sencilla, muchas veces un ayuntamiento lo entró en una nómina por 2 meses y dejan de estar en el régimen subsidiado. Dejan de estar en el régimen subsidiado, pero después de los 2 meses quieren volver a recibir los servicios, ellos y sus dependientes, en el régimen subsidiado, y no se le hace tan cómodo. Más cuando hemos escuchado de la aseguradora del régimen subsidiado, que es el SENASA,
que dice que tiene para este año una disponibilidad para 400.000 personas, para incluirlo en ese régimen. Entonces, el tema de la universalización de los servicios debe llegar. Berigüete, ¿de qué se queja la gente? ¿Cuál es la mayor cantidad de quejas que recibe la DIDA en el ámbito de pensión, en el ámbito de seguros de riesgo laboral, en el ámbito de la parte de salud? Sí, por lo que más se quejan los afiliados es por el tema de salud. Recordemos que el salud, que es el día a día, diferente a pensiones, que es un asunto para el futuro, salvo los casos de discapacidad y sobrevivencia que se presentan. Pero salud es de todos y es de toda la familia además. Dentro de salud, las quejas más frecuentes son los problemas de procedimientos, de medicamentos, de servicios no incluidos dentro del catálogo del plan de servicios de salud que se utiliza tanto en el régimen contributivo como en el régimen subsidiado. Eso es lo que más crisis hace y es lo que más personas lleva a la DIDA y es por lo que las personas más nos buscan por las diferentes vías. Bien. Bueno, por último, siguiendo con el tema de salud, un tema que no se nos quería quedar, el tema de atención primaria, que entendemos financieramente podría, y también el tema de salud, controlar muchos de los problemas que tenemos hoy en el régimen tanto contributivo como el básico. ¿Cómo estaría trabajando a favor de que finalmente pueda implementarse concretamente los centros de atención primaria? Bueno, ya nos referimos a ese tema. José Manuel me había hecho la pregunta. Y en los países desarrollados se utiliza la atención primaria en salud. Y eso pudiera ser el mejor referente. El mejor referente pudiera hacer eso. Y vuelvo y digo, por los diferentes beneficios que eso reporta. Y recordemos que la atención primaria en salud privilegia la promoción y la prevención. Entonces, ese tipo de beneficios en algún momento tendremos que empezar a tenerlos. Definitivamente. Juan, ya para terminar, porque el tiempo se nos hace corto y cuando tenemos el privilegio de tener un técnico como tú, nos ayuda mucho más fácil, nos hace más fácil la tarea de concluir esta importante labor que todos cumplimos. De frente a la realidad que vivimos hoy, y tú eres parte del Consejo Nacional de Seguridad Social, se está en el proceso de revisión del catálogo de prestaciones del PDSS, sobre todo incluyendo también la parte de medicamentos ambulatorios, que es una de las quejas de los afiliados. Frente a esta realidad, ¿cómo va ese proceso? ¿Y qué tú entiendes que deben hacer nuestras autoridades para que se cumpla, por ejemplo, con el artículo 169 de la ley que establece que el per cápita debe ser revisado en condiciones normales una vez al año y fuera de eso cada 6 meses? Y ya llevamos 2 años y medio y no se revisa. Bueno, hablar del catálogo en este momento es decir que por primera vez las instancias responsables de este tipo de tareas se han unido en una revisión profunda al catálogo de prestaciones del PDSS. Y ahí se incluyen la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, el Ministerio de Salud, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y los sectores que en él están representados. La DIDA forma parte también de esta comisión. Están los gremios de la salud, que también hacen unos aportes importantes con relación al catálogo. Lo mejor es que se está viendo de manera integral y se está mirando más allá con otros complementos que necesita el catálogo. Por ejemplo, el tema de la supervisión ha permitido que muchas cosas que hoy están cubiertas en el catálogo actual sea muy difícil de entregarlas o prácticamente no se entreguen por no tener una gestión efectiva de esa supervisión. Entonces, en este momento se está mirando de manera integral
que no tengamos más fraccionamiento en muchos de los procedimientos que el catálogo tiene plasmado, incluyen una cosa, no incluyen otra. Eso hay que pagarlo como un gasto de bolsillo directo que tiene que hacer el afiliado en el prestador de servicios de salud, porque eso no está cubierto. Así es que esperamos que a final de este año, a principios del año que viene, eso junto a una consultora internacional que se ha contratado para estos fines, se pueda tener una revisión del catálogo y se tenga también una base para esa revisión que se refiere a la ley, que es la que usted menciona, sobre una base más real y más concreta de lo que se tiene plasmado en el catálogo, de lo que se ofrece a los usuarios y de lo que debe ser también incluido de manera permanente, porque la salud es cambiante. Ya hay una cantidad de servicios que no pueden esperarse largos tiempos para que se tomen en cuenta en los servicios que se deben brindar dentro de ese sistema de salud. Muy bien.